búsqueda de poder tener conocimiento acerca del área ambiental. Muchas gracias. Como estoy viendo ahorita ya en la pantalla, está dirigido para nosotros médicos residentes de la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental. Entonces, pues esperemos que podamos aprovecharlo al máximo. Sé y confío mucho en su capacidad, doctora Claudia. La doctora Gabriela, muy cerca de su trayectoria, y le damos la más cordial bienvenida. Aquí, ahorita ya pueden visualizar correctamente. No sé los demás. Ok. Sí. Sí. Recording in Muy progress. bien. Sí, Entonces, Yacer, ¿te vas a hacer cargo del pase de lista para iniciar? Sí, sí, doctora. En un ratito más, unos minutos, mando por aquí por el chat el código para que se haga el registro. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que ya es un tiempo oportuno para poder comenzar y que podamos terminar en tiempo y forma con la sesión del día de hoy. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este curso. Es muy grato saber que están interesados en estos temas. Y el curso justamente lleva por título Introducción a las Ciencias Ambientales. Me voy a permitir hacer una semblanza del curso. A ver qué está pasando. Bien, pues como ustedes saben y se les hizo llegar en un PDF, vamos a revisar estos principios de las ciencias ambientales para comprender los problemas justamente que nos aquejan en la actualidad y su relación con la salud humana. Este curso es de modalidad virtual. Estaremos reunidos durante 16 semanas en 4 módulos y cada sesión semanal de 2 horas, como lo es el día de hoy, pues durará 2 horas. Y el horario acordado pues fue de 17 a 19 horas. Este curso pues fue organizado por mi cuerpo académico al que pertenezco. Somos 4 profesores encaminados a la biotecnología y microbiología ambientales, que es nuestro cuerpo académico en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y como les comentaba, pues estaremos trabajando cada módulo de 8 horas de sesiones virtuales, trabajo independiente. Tenemos ya una carpeta, como bien nos hizo, la compartió Yacer, es una carpeta para ir subiendo materiales y las indicaciones de las actividades, cada cual pues que tenga a bien asignar. Hemos considerado los profesores que estamos impartiendo el curso, pues sí, aplicar una evaluación de conocimientos al final de los 4 módulos y solicitamos que esta evaluación, una calificación mínima de 7 para poder ser acreedores a una constancia que cubrirá de 64 horas. Bien, tenemos, como les dije, 4 módulos. Entonces empezamos con este módulo de ecología y ecosistemas, donde abordaremos fundamentos de ecología, cadenas y redes tróficas, biomas y ecosistemas y biodiversidad. Los otros módulos que corresponden a contaminación del agua, del aire y del suelo, pues corresponden a mis compañeros catedráticos, y ellos pues ya les darán detalles para no detenerme en cada uno de sus módulos. También se les compartió de manera muy general una bibliografía básica, pero les repito, esto se podrá ir incrementando en función de las actividades y de otros textos que vayan surgiendo durante el desarrollo de los módulos, para que ustedes estén pues también que se queden con esta bibliografía. Somos, les decía, 4 profesores, la doctora Gabriela Vázquez, Gaby Vázquez, quien es con la que hicieron toda la gestión con Yacer para que se diera a cabo pues este curso, el doctor Carlos Alexander Lucho Constantino
y la doctora Rosa Isela Beltrán Hernández. Entonces, entre los cuatro estaremos aquí con ustedes. Suena muy largo, ¿no? Octubre, pero pues realmente son varios lunes, estamos aquí reunidos y gusto de atenderlos. Siéntanse con la libertad en todo momento de, si alguien gusta hacer una pregunta, pues me pueden interrumpir sin ningún problema. No tengo absolutamente ningún problema por parar o dar algún ejemplo, si alguien quiere comentar, pues con toda la libertad, por favor, para pues que pueda fluir más. Déjame ver si puedo apagar mi cámara. Voy a apagar la cámara para no acercarme mucho al... Muy bien, pues entonces daré comienzo con el módulo 1, Ecología y Ecosistemas, y en particular con Fundamentos de Ecología. Bien, ¿qué vamos a revisar? ¿Cuál es el contenido de estas 2 horas que nos reúnen? Pues definir ecología, revisar el objeto de estudio, las ramas de estudio, la relación con otras ciencias, que también es algo muy importante, y también la segunda parte, porque la he dividido en 2, pues enfocarnos directamente a los conceptos de ecología. Bien. Bueno, para iniciar, como todos ustedes son mucho de redes y programas y demás, les voy a... Ay, ahora tengo que dejar de compartir. Con esta liga... perdón, es que no me voy a dejar copiarla aquí. Es un Menti para que ustedes me escriban unas palabras, pero permítame porque, según yo, a ver, se las voy a mandar por WhatsApp, creo que va a ser más fácil. Sí, doctora, A ver, claro, si gusta el grupo, estamos todos. sí, perdón. Vamos a ver. A ver, así no deberían tener ningún problema de... Ya llegó, déjeme abrirlo, doctora. Y cuando me cambio aquí de pantalla me hace de las suyas. Me salieron 3 opciones para colocar qué palabras relacionaría con ecología. Por mi cuenta Sí, ya lo respondí. correcto. La cosa es que no me deja presentar. Ahí está. A ver si van alimentando los demás. No me deja presentar de nuevo. Ahí está. Ahí está. A ver si ya. Muy bien, pues es para un poco pues romper este hielo. Creo que ya están visualizando a ver si se va alimentando. Aquí, bien. Sí lo están visualizando ya, ¿verdad? Sí, doctora, así se ve. Ah, perfecto. Vale, de todas formas esto pues va a quedar grabado
abierto en todas sus palabras. Pues vemos ahí muy bien su participación, gracias a los que están pues interactuando. Y pues estos términos, ¿no? Abunda ecosistema, abunda naturaleza, abunda medio ambiente, algunas relaciones, muy bien, ahorita vamos a revisar esos términos, pues obviamente está inmerso recursos, la fauna, seres vivos y su entorno, seres humanos, términos son familiares que no pasamos de largo, ¿no? El hecho de tener ya también y sobre todo una preocupación por todas las situaciones que hemos estado, el hombre ha modificado y ha tenido bien, ¿no? Entonces, es algo bastante entendible de que los términos en relación a lo que ustedes están aportando, pues sabemos que son desde luego conceptos que van de la mano con la ecología y ahorita justamente pues vamos a ahondar en cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces, bueno, pues gracias por su participación y vamos a continuar. Mm, Se me hace doble porque no está mi Canva otra vez. Bien, ahora sí ya ven Canva Sí, de doctora. nuevo. Ah, ya. Ok, bien. Bueno, pues entonces vamos a enfocarnos a la ecología. El término del alemán Ernst Haeckel fue acuñado como ecologie y pues realmente la palabra etimológicamente viene del griego y del término oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y logos, pues que es estudio del tratado o tratado. Esto conlleva entonces a que por etimología nosotros la palabra la podamos enfocar en el estudio del hogar y pues el hogar es justamente nuestro planeta. Hasta ahora pues el hombre no ha podido colonizar otros planetas, pero pues parece ser que la carrera pues va hacia eso, ¿no? Es una carrera política, económica, que conlleva pues, incluso, pues de otros planetas y pues quién sabe si a futuro logre, pero seguramente la historia repetiría porque parece ser que aprende, ¿no? Las malas lecciones, las malas cuestiones, como lo vi también el domingo, pues nos conlleva a lo mismo, ¿no? A repetir la historia, desafortunadamente, y qué bueno que esto cambiara y que hubiera gente, pues obviamente gente joven, ¿no? Que se involucrara en conceptos o tratados o hacer reformas y demás pues, para que esto no esté mermando cada vez y cada vez el planeta, ¿no? Entonces, nuestro hogar, el planeta, pues es el objeto de estudio. Así que la ecología es una ciencia. Primeramente vamos a hacer también una diferencia más adelante, pero es una ciencia que, como pueden ver ustedes, estudia la vida de los seres vivos desde todos sus niveles de organización, ¿no? Sobre todo de una parte en donde ya se constituyen individuos a nivel de especie, a nivel de poblaciones, de comunidad, particular de ecosistemas, la biosfera y la interrelación y el ambiente que habita. Así que, pues no debemos dejar de lado que, pues esto es una ciencia, ¿no? Una ciencia que, pues va a estudiar a los seres vivos que habitan en este planeta Tierra.
También muchos autores, también en diferentes contextos. Por ejemplo, el estudio de los organismos con su entorno es otra definición. Reacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos. Luego también voy a ir definiendo esos conceptos introductorios. También puede definirse como una ciencia de síntesis que combina conocimientos de distintas disciplinas, sin embargo mantiene sus criterios propios. Y también otra definición hace referencia al estudio de la organización del funcionamiento y de la evolución de los sistemas biológicos a diferentes niveles. Entonces, bueno, pues también nos enfoca se enfoca a esta definición, ¿vale? En sí, ¿cuál es el objeto de estudio de la ecología? Bueno, pues ya por ahí alguien lo mencionaba, estas relaciones. Nosotros en biología nos referimos a las interrelaciones de los organismos y su ambiente natural. Se va a considerar que el ambiente va a tener una serie de factores abióticos y factores bióticos. Ahorita los voy a definir y les voy a dar ejemplos. Simplemente es para iniciar con esto. Entonces va a estudiar, repito, las interrelaciones de los organismos y su ambiente natural, entendiéndose por estos los factores abióticos y los factores bióticos. Y también otro objeto de estudio muy analizar los flujos de energía. O sea, finalmente, pues como seres vivos, como cajas abiertas, tenemos una entrada, tenemos una salida, y todo termina o finaliza con el flujo de energía, la conversión a ATP, que finalmente es la molécula que mueve el que de todo lo que consumimos, y al final pues, lo que las células van a guardar como desarrollo. Y además, pues, tener estos flujos dentro de la materia en todos los hábitats o ambientes en donde que se encuentren estos seres vivos, es decir, en los cuales coexisten, y puede estar o no la presencia de las poblaciones humanas. Finalmente, pues, muchos de los estudios son más relacionados a donde el hombre esté involucrado, a donde pues realmente tenga un beneficio, ¿no? Lamentablemente, pues todo en la naturaleza se ha visto un poco, bueno, no un poco, bastante enfocado hacia poblaciones humanas, donde pues vemos justamente cuál es ese beneficio del que vamos a estar nosotros participando, ¿no? Entonces, pues es bastante, no es de extrañar que muchos de los estudios que se tengan es pues la relación con el hombre y bueno, tomados así como ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a resolver, cómo va a atender estos objetos de estudio cualquier eco, ¿no? Siendo estas preguntas que se hacen de cómo se van a establecer y desarrollar los seres vivos en un ecosistema. Entonces, realmente el ecólogo es un profesional que integra varias de las disciplinas, porque tiene que conocer justamente todos, si estamos hablando de seres vivos o de animales o de plantas y demás, pues tienen que ver este entorno, es decir, todo el ciclo de vida por el que pasan, todas las formas en las que se desarrollan, y a veces esto tiende a confundirse, por ejemplo, para microorganismos, para bacterias, ¿no? O sea, las bacterias no es que pasen por todos esos ciclos que conocemos de nace, crece, se relaciona, se reproduce, muere y demás, así como en todas las etapas, porque aparte a escalas es muy diferente, ¿no? No es lo mismo hablar de algunos minutos, de 20 minutos de desarrollo de coli, es decir, de crecimiento de las células de coli, a un desarrollo embrionario de un elefante que tarda hasta 2 años en tener nazca. Entonces, el espacio-tiempo aquí juega mucho para poder entender pues realmente cómo se están presentando estos cambios en los seres vivos. Y si además consideramos, por ejemplo, una escala evolutiva, pues imagínense, eso ya se va
a cifras mayores, ¿no? No minutos ni de esos meses de gestación, por ejemplo, de un ser humano o de un elefante, ¿no? Que tardaría mucho más, sino pues ya estamos hablando de miles de años. Entonces, pero la ecología tiene que resolver esto, tiene que establecer y justamente ver qué es lo que le sucede en esta escala en la que se encuentra, ¿no? Ahora, también tiene que atender a cómo se ven afectados por la actividad humana, pues, porque como les decía hace rato, pues tenemos esta presencia, ¿no? Del ser humano en todos los aspectos, en donde pues están inmersas diferentes actividades que modifican los ambientes naturales. Algunas veces, pues lamentablemente es irreversible el daño que se puede causar, ¿no? Y así vemos, ahorita vamos a hablar de muchos ejemplos pues de deforestación, del mismo cambio climático. Entonces, pues se tiene que justamente evaluar cómo vamos a cuantificar estos efectos y de qué otras también disciplinas pues se va a apoyar la ecología, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo No. bien? Por el momento, No, todo bien. todo bien. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, pues justamente la ecología como ciencia se ha diversificado a lo largo de la historia en función de hacia dónde se enfocan o hacia dónde voltea a ver este ojo que todo lo ve, porque finalmente un ecólogo, como les decía, es un científico integral, que conocer muchas cosas y considerar muchos aspectos. Pero también esta ciencia como tal ha madurado, ¿no? A lo largo de su aparición como contribución, se ha fortalecido de otras ciencias y ha tenido diferentes enfoques. Y tal así que son muchísimas ramas a las que se ha derivado. Por ejemplo, la ecología social. Aquí nada más les pongo algunos ejemplos. En la ecología social se estudia el comportamiento de los seres vivos como parte de un grupo en un área determinada. Entonces, tiene que ver con pues estos estudios, por ejemplo, gregarios, conocen los perritos de la pradera. Todos tienden al suicidio en algún momento. Es una presión de selección y se van al acantilado, ¿no? Y se avientan, o sea, se sacrifican ciertos individuos porque empiezan a ver que los recursos del hábitat no son suficientes para toda la población. Y entonces, pues van pues se avientan, ¿no? Se suicidan porque sienten esta presión de selección, esta presión del ambiente, de la falta de recursos, de la escasez, y pues tienden a atender estas conductas, ¿no? Entonces, una ecología social porque impacta mucho el cómo se ven afectados estos hábitats o ambientes y qué repercusiones tiene para todos los individuos, en este caso de una población, ¿no? La ecología humana, pues tiene que ver la relación justamente entre el ser humano, o sea, nosotros, y el entorno, ¿no? Tanto natural como social. Entonces, es una ecología que solo va a este punto de ver también, pues, cómo las poblaciones se van a recuperar, evaluar por qué ya los jóvenes no quieren tener hijos, pero obviamente, eso, por supuesto que va a ser una decisión personal, no estoy diciendo otra cosa. Sin embargo, el objetivo final de la biología y de la evolución es la reproducción, para que se dejen esos genes a la descendencia y se pueda estar evolucionando. Entonces, eso ha sido un cambio abrupto en estas fases de la ecología humana, porque se está rompiendo con eso que nativamente o naturalmente tendría que suceder. Y entonces, pues entran estudios también, pues muchas cosas, obviamente, la parte económica, y se empiezan, les decía, otras disciplinas pues de agruparse y de dar, pues ideas que nos lleven a explicar estos tipos de fenómenos, ¿no? O sea, no solamente es, ya no quiero tener hijos, o sea, porque la gente no quiera, está bien, cada quien lo decide, pero entonces es evolutiva que también puede ver más adelante, ¿no? En nuestra historia, nosotros dirán, bueno, pues
es que tiene que haber pandemia, porque tiene que haber muerte por la diferente tasa poblacional, porque hay un incremento masivo y demás, y se frena. Pero entonces, pues esa es otra situación distinta, ¿no? Eso es un fenómeno que tiene un efecto letal sobre un cierto grupo de la población, cuando pues pueden estar susceptibles a su sistema inmune, que porque edades pueden ser distintas, porque la etiología es diferente, etcétera. Entonces también pues es un impacto que debe evaluarse. Otra parte, otra rama de la ecología, por ejemplo, puede ser la cultura, va a estudiar las relaciones entre la sociedad y su medio ambiente. O sea, entonces, aquí hay todo un papel que se desempeña y ha surgido mucho. Una parte o una rama que la gente que se ocupa, que vive en las zonas rurales, que tiene una problemática y que le interesa mantener, que le interesa que no lleguen a saquear sus bosques, que no llegue a las grandes empresas o transnacionales. Decirles, vengo por este fruto porque yo de ahí voy a sacar un extracto, ¿no? Algún aceite esencial, y entonces es muy importante para mí tenerlo, pero entonces tienen que compaginar empresas, obviamente los locatarios, y ver justamente pues cómo se va a relacionar, cómo este costo-beneficio se va a ver amortiguado, porque ellos van por sus recursos y demás, ¿no? Así como lo ven en el Amazonas y demás, que siguen en la misma África, ¿no? En el continente africano, que siguen habiendo muchísimas poblaciones dedicadas directamente, que viven sin todas las comodidades que nosotros pudiéramos nosotros no tener, la tecnología, el celular, el abrir la llave del agua y tener obviamente una regadera, todas esas comodidades a las que nos hemos acostumbrado, y que es algo que nos pertenece, ¿no? Es algo que nos ganamos. No pensamos en esas comunidades donde pues, se ven afectadas por grandes cambios o pues abusos, usos, para obtener pues obviamente un bien. Entonces esta parte también tiene que velar por ello. Eh, Tenemos obviamente muchas más, por ejemplo, la ecología social, que tiene que ver con el comportamiento de los seres vivos como parte de un grupo en una. Recording in progress. eh, 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 impacto que pudieran tener, cómo se pueden minimizar. Entonces, esta ecología matemática, pues por supuesto que trata de apoyarse sobre esta área y su la interacción entre los habitantes de una ciudad y el medio que lo rodea. Aquí, pues nosotros vemos esta megalópolis, ¿no? Inmersa, espacio donde inicialmente pues era zonas boscosas, era, por ejemplo, un lago como el de Texcoco, y entonces las urbes van creciendo y envuelven y dejan inmersos espacios vitales que tenían un objetivo natural, que podría ser un reducto de aves, donde se reproducen obviamente ciertos tipos de peces endémicos, etcétera, y todo esto se rompe con la construcción, con la pavimentación, se cambian los flujos, las infiltraciones a los subsuelos, o sea, hay un montón de cambios, entonces tiene que estudiar cómo esto lo puede mediar, cómo esos grandes habitantes de las ciudades, de las megalópolis y demás, pues, un escenario que naturalmente estaba, que era un hábitat artificial, y que pues ahora va a ir mermando cada vez esta cuestión de un ambiente natural, ¿no? Pues aquí en México lo vemos muy claro, ¿no? El Texcoco, que era un gran lago, que se juntaba incluso hasta con Xochimilco, entonces ya plagamos todo Ciudad de México, y entonces quedan ahí ahora espacios, pues obviamente el lago ya se secó y ahora me invento y hago, bueno, ya no es, pero iban a hacer un aeropuerto, iban a hacer muchos, eh, una zona de alto nivel, etcétera, y de pronto frena y de todo
pues el pobre lago no va a regresar, ¿no? Más aún si no llueve, pues entonces tenemos más problemas, pero sigue siendo el paso natural, por ejemplo, de algunas de las aves, ¿no? Que obviamente van hacia el paso y pues se pierde, se rompió con lo que naturalmente existía, ¿no? Entonces, de eso trata también en parte la ecología urbana. Recording in progress. Como decía hace rato, pues tiene que ver con la energía, con el flujo, con la asimilación de fitohormonas, por ejemplo, para indicar que el llamamiento es especial para cada árbol, y que esto se va alterando, ¿no? Lo mismo sucede y esta se llama dendroecología. Otra pudiera ser, por ejemplo, palinología, que estudia el polen antiguo. Entonces, pues obviamente el polen quedó depositado sobre el suelo o sobre capas de nieve. Este polen se recupera, se estudia a qué tipo de vegetación perteneció, y se reconstrucción incluso de algunos de los paisajes que antes existían. Si bien ahora vemos, por ejemplo, en Canadá, bosques boreales y demás, a cierta especie, o vemos secuoyas, o vemos pinus, ¿no? Es de Pinus pátula, la especie, etcétera. Pero entonces, con este tipo de información de un polen antiguo, se puede hacer una reconstrucción de los tipos de vegetación o de árboles, y bien asociado a pues cantidad o la relación que hay con los animales que consumían este tipo de plantas y demás. Entonces, cuando nosotros vamos a un museo o tenemos oportunidad de visitar en línea, hacer un recorrido virtual, por ejemplo, de un museo de estos serios, ¿no? De primer mundo, y vemos esas reconstrucciones que nos ponen del tipo de árboles, si hay cícadas, si hay helechos grandes, a qué periodo pertenecen y demás, pues no es nada más, es como una decoración, ¿no? Como un art déco de que se le ocurrió al que lleva realmente es una reconstrucción biológica, real, científica, que pues denota cuáles plantas o cuáles árboles estuvieron en su momento en esa época que nos están plasmando ahí, por ejemplo, en una exhibición, ¿no? Entonces, la ecología se va, les repito, especializando, pero también se relaciona, entonces se apoya, ¿no? Va de la mano con otras ciencias, como es lógico pensar en la biología, que realmente de la biología derivó la ecología. Entonces, pues en biología, yo que soy bióloga de formación, pues obviamente estudiamos los seres vivos, la relación que hay con el ambiente, y de aquí, pues obviamente surge la ecología, y también se enfoca mucho en clasificar los organismos, los seres vivos en la naturaleza, ¿no? Es una parte de ciencia básica, ¿no? Que se determina a través se soporta en la física, ¿no? Se soporta porque también estudia todas estas propiedades físicas de la materia, de la energía, y obviamente pues ayuda a entender este flujo de energía, porque ya dijimos que somos sistemas abiertos, tenemos entradas, tenemos salidas, y por ejemplo, tanto la fotosíntesis como la respiración celular, pues son dos mecanismos biológicos súper importantes que tiene que ver pues con justamente este flujo de energía, ¿no? Con geografía, porque la superficie de la Tierra tiene que tomar datos muy importantes del ambiente, la física, los relieves, si hay, por ejemplo, una barrera, ¿no? Una montaña que nos va a dividir dos zonas geográficas distintas, nos va a hacer dos climas distintos, nos va a dividir las especies, y de un lado a lo mejor una especie en el pasado se quedó antes que la montaña, no es capaz de retomar una nueva especie a lo largo, obviamente, de millones. Y por eso les decía que las escalas en ecología son muy distintas. No es tener una escala temporal de estos 20 minutos de reproducción de coli contra pues un proceso como el que les estoy mencionando. Entonces,
un Tren Maya construido, ¿no? Nos va a delimitar a la larga a dos tipos de especies distintos de cada lado de ese tren, aunque haya, les llaman, pues, eh, los animales huyen es de la presencia de los humanos y no necesariamente, a pesar de que haya estos corredores, pues van a estar pasando, ¿no? Y tan es así que cada vez que vamos mermando o perjudicando o alterando todos estos ambientes de manera natural, o sea, esta geografía que per se tiene una zona, un hábitat, pues entonces aquí nosotros estamos alterando o modificando muchísimo, se va haciendo la tala, cada vez se va bajando más, los animales pues llegan a ciudades y luego nos extraña mucho, nos asusta mucho, ¿no? Ver un oso grizzly en el patio trasero merodeando por comida, ¿no? Con sus dos sesnos. Entonces, pero es una parte de la propia geografía que se altera y que nosotros, la ecología también pues trata de apoyarse de esta ciencia pues, para hacer sus estudios, ¿no? Matemáticas ya lo mencioné un poco, tiene que tener esta relación con los modelos estadísticos que tengan, por ejemplo, interacciones entre organismos de las mismas especies o de otras especies, y pues finalmente estos modelos pues, van a hacer pues, también parte a todo lo que tenga que ver con los procesos biológicos y ecológicos. Y bueno, no quiero dejar de lado obviamente la química, porque también pues, nos va a dar estas informaciones químicas que al final se van a manejar en muchas de las moléculas, muchas de las células de todo el metabolismo microbiano, de las reacciones químicas, de las hormonas, como les decía hace rato, las fitohormonas que se activan para no estar alterando algunos contaminantes también estos sistemas, o tomar alguna molécula exprofesa para medir si realmente hay un efecto negativo hacia lo que se está planteando. Y la otra parte que tiene que ver con pues, la política sociológica, económica incluso, que aquí no está, pero pues que también hay que presionar, ¿no? Hacia organizaciones y gestiones de los recursos. Después vamos a ver algunos de estos términos de desarrollo sostenible o sustentable. Vamos a ver estas diferencias también en otra sesión. La parte sociológica de sociología, pues porque tenemos que ver y estudiar las interacciones entre las especies y también considerar pues que justamente como individuos formamos estas comunidades, tanto la parte social, la parte religiosa, la parte cultural, la parte de desarrollo, en fin, todas estas se tienen que unir para todos como en armonía, para entender en el contexto de que también la ecología pues tiene que apoyarse de estas otras ramas pues para tratar de estudiar desde todos los ámbitos o puntos de vista, ¿no? y se puedan incluir. Entonces, siguen otras ciencias que también la soportan. Se tiene que conocer a fondo también la hidrología, ¿no? Todos los ambientes y hábitats que vamos a revisar que tienen que ver con sistemas de agua de diferentes tipos, pues también conocer justamente cómo se comporta este ciclo hidrológico y pues qué repercusiones tiene, ¿no? Cómo cambian estas situaciones de salinidad, por ejemplo, ¿no? Llegan los deltas, se hace salobre, tenemos una mezcla de agua dulce con agua de mar y nos queda entonces algo intermedio. Entonces, los seres vivos, los microorganismos deben adaptarse también a estos cambios y entonces, pues obviamente aquí se trata de la carrera del más apto y ese es el que va a prevalecer en un ambiente, ¿no? Y de ahí que lo va a pasar a la descendencia y entonces pues se van a quedar establecidos en un lugar y algunas especies pueden establecerse y de ahí a quedarse para siempre y ser endémicas de un sitio, ¿no? En función de las características físico-químicas, ahora lo voy a retomar, de los factores
abióticos que tiene que tener esta relación de los seres vivos. Y bueno, pues en cuanto a climatología y meteorología, pues también tiene una gran relación por todos los cambios climáticos que obviamente somos sujetos y que nos quejamos mucho, ¿no? De que, ya se inundó, ya llueve, ya hay mucha sequía, tengo calor, pero pues también todos hemos contribuido de alguna u otra manera a pues estos cambios globalizados, ¿no? En cuanto al clima y a toda la situación meteorológica. Y bueno, pues no está libre, ¿no? O sea, realmente se relaciona, el impacto es directamente sobre todos los seres vivos del planeta. Y bueno, pues esto es una situación, ¿no? Y pues ya por último, la geología, ¿no? Que también va a estudiar la estructura de los biomas, después lo voy a profundizar. Y bueno, pues también podemos ver y estudiar con la relación con la ecología, pues estos cambios que se han suscitado en alguna región, por ejemplo, en algún horizonte de algún suelo. Cuando también vean contaminación de suelos, pues vemos diferentes estratos o capas que se llaman horizontes. Y bueno, cada uno tiene un papel fundamental, cada uno retiene ciertos nutrientes, cada uno tiene una cierta humedad. Y de todas formas, los microorganismos y los seres vivos se adaptan a estas extremos o cambios, ¿no? Abruptos de un perfil, por ejemplo, de suelo. Y bueno, pues también conocer esta parte de la relación con la ecología. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pues no, todo claro, doctora. Ok, bueno, pues vamos a ver este video. Es algo corto. ¿Quiere cargar? Hablar acerca de la ecología. La ecología es una rama de la biología que estudia a los organismos y sus interacciones con su medio ambiente, con el objetivo de comprender la compleja vida que conforma los ecosistemas. El estudio de la ecología es fundamental para A ver, disculpen, no sé qué pasó. Pero sí está todo el volumen. ¿Ya se escucha? No, Claudia, no se escucha. ¿Ahí tampoco? No, y se ve muy mal, se ve como muy cortado. ¿No sería mejor si nos mandas la liga, Claudia, por el WhatsApp para que lo veamos cada quien?
Sí, lo voy a adelantar. Ujú. Y ya luego sí, pues no se ve bien y se va como muy cuadro a cuadro, no se ve la secuencia bien. Pues no sé si sea mi internet o qué pase A mí ya me ha pasado otras veces en Zoom. en Zoom. Bien, pues una disculpa, no, yo hice la prueba y no tuve problema. Para verlo lo vi desde mi celular y no tuve problema. Ok. Bueno, entonces después les comparto la liga, no se preocupen, del video. Vamos a continuar entonces. Justamente pues era para introducir algunos de estos términos y para la primera parte, justamente quiero hacerles remarcar algunas diferencias entre la educación ambiental y la ecología. Pero ya dijimos que la ecología es una ciencia, ¿no? La educación ambiental no es ciencia. Ya dijimos también que la ecología va a estudiar el ambiente y decirnos cómo es el correcto balance para que podamos también coexistir, tanto seres vivos, el hombre, el medio, y bueno, pues enfocarlo como tal, como este estudio, pero la educación ambiental nos dice cómo podemos mantener este equilibrio, mientras que en los sistemas naturales existe un balance eh, digamos, de manera per se del ambiente, una carga del ambiente, una cantidad de individuos y incluso ahí, obviamente, ¿no? Competencia y demás, que son interacciones que se van a estar presentando, pues aquí realmente nos preocupa más en la educación ambiental, les preocupa más ver este equilibrio ambiental, ¿no? Es decir, que no se rompa de lo que está, sin embargo, como la ecología ya dijimos que toma estos espacios temporales mucho más largos, pues no es ver el efecto como en la educación ambiental puntual, ¿no? De algún lugar en específico o alguna problemática en particular y demás. Y la ecología obviamente va a ser integral en la escala de tiempo mucho más larga que resolver un problema puntual. Y pues también en la educación ambiental nos crea esta conciencia del pensamiento de lo que hacemos al planeta, ¿no? Es decir, a poner un freno y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo calculo mi huella de carbono? ¿Por qué tengo que cambiar mis hábitos? ¿Qué tipo incluso qué tipo de perfumería, qué tipo de productos de higiene personal, qué tipo de medicamentos, ¿no? Puedo utilizar y para minimizar el impacto, ¿no? Si a lo mejor siempre se me antoja, no sé, aquí en Pachuca no tenemos, digamos, una cosa burda, Cheesecake Factory, pero yo siempre quiero pedirlo y lo mando pedir. ¿Y cuánto cuesta transportar ese pastel, esa rebanada de que solo por antojo, yo quiero comerla, ¿no? Y entonces no me pongo a pensar en todo ese gasto de gasolina, ese traslado, ese todo, para que yo me satisfaga y tenga mi rebanada de pastel, que no existe aquí. En lugar de irme por lo local, ¿no? Irme seleccionando otra, pues nadie va a morir porque no se coma una rebanada de pastel en una tarde exactamente de esa marca o de esa empresa, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que nosotros pensar, que no tenemos que pasar de largo, tenemos que tener esta conciencia de decir, bueno, ¿de qué manera estoy yo impactando? Y realmente la ecología pues nos da o nos dice estos métodos que tengo que hacer para tener una conservación del medio, que va de la mano con, obviamente, la flora, la fauna, los recursos, los sistemas bióticos, los abióticos, o sea, toda esta mezcla que les decía integral del ecólogo que tiene que, bueno, pasar por
que no debe dejar nada desapercibido para que pues se pueda obviamente tener un resultado bueno de esta conservación, ¿no? Entonces, no es que estemos en contrapunto, no es que digamos, no, hay que pelearnos porque yo soy ecólogo, porque no, yo llevo la bandera, llevo el estandarte de decir me uno a la parte de ecologismo, me uno como ecologista, o sea, no es que no sean compatibles, simplemente estamos hablando de cosas distintas, la ecología como ciencia y obviamente que el científico encargado es el ecólogo y el ecologismo como un movimiento social donde las personas que participan son ecologistas. Y si bien van de la mano y se pueden sustentar y apoyar con los ecólogos, bueno, pues entonces obviamente el resultado va a ser mucho mejor de alguien que solo quiera estar recogiendo el PET de su bueno, que no debería haber tirado, pero colillas de cigarro y algo así en su jardín, ¿no? Porque dicen, no, es que no se ve bien el jardín de la colonia. Entonces me pongo yo y me voy con mi bolsa y me pongo a recoger todo lo que no debe estar por ahí, y pues termina con un saco, lamentablemente, ¿no? Porque la gente hace las cosas mal y entonces, pues, entonces ahí se convierte, es una persona ecologista, no está la persona científica que viene a hacer el estudio del impacto de los microplásticos derivado de la desintegración del PET que se ha tirado a lo largo de tal, o sea, sería como desde diferente punto de vista. Sin embargo, pues esto como tal tenemos que diferenciarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo había considerado un receso, si les parece bien, 5 minutos. En 5 minutos regresamos para que se estiren, se hidraten y entonces son 17:58. Ahora regresamos en 5 minutos, por favor. Claro, doctora, gracias. Sí. Recording stopped. Realmente, como les decía al principio, en ecología tenemos que tener como tal formado un individuo, pero realmente la ecología estudia. Ustedes pueden observar aquí que tenemos la categoría molecular, tenemos los átomos, las moléculas, las células, y cada vez que subimos un escalafón, pues vamos asociando hacia el conjunto de el que le antecede. Entonces, después de que estructuramos la célula, pues los tejidos, a su vez los órganos, los sistemas, y esto nos conlleva a un individuo u organismo. Hasta aquí, entonces nos quedaríamos con una categoría celular, porque pues si bien un individuo es un conjunto de células de diferentes tipos, de diferentes sistemas, que a su vez contienen órganos, vistos como nosotros, ¿no? Como un ejemplo de un vertebrado, pues entonces estaríamos en la categoría ya celular, y cuando tenemos el conjunto de organismos que constituyen una población, una comunidad, un ecosistema, y la biosfera, pues entonces ya, como vimos, estamos hablando de prácticamente un nivel que corresponde a un estudio con categoría de grado ecológico. Entonces ya en estos niveles de organización de los seres vivos,
pues es lo que realmente así está conformado. Entonces, si estamos hablando de toda la materia, está constituida por estas moléculas, estos átomos que constituyen a las moléculas y a su vez, pues son los pilares o sillares de todas las células. La célula tiene que fabricar sus propias moléculas importantes, desde el DNA, desde la síntesis de las proteínas, y obviamente tomar del ambiente pues estas a su vez otras moléculas que les sirvan para su nutrición, etcétera. Y bueno, pues llegamos a las células. Sabemos que en la naturaleza existen dos tipos de células, ahorita lo voy a profundizar. Y el conjunto de todas estas células que forman los tejidos, los órganos, aparatos, sistemas y demás, pues nos llevan hacia un individuo que en el caso de los eucariontes, pues puede ser pluricelular, y el conjunto de estos individuos pues hacen una población y a su vez diferentes especies de poblaciones que interactúan, pues nos incluyen obviamente hasta escalar hacia los ecosistemas y por supuesto hacia la biosfera. Entonces, nosotros viendo desde este punto de vista hacia las moléculas como pues este material biológico que requieren los seres vivos, pues los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que son los pilares Recording por in tener la progress. suficiente cantidad para la elaboración de sus propias estructuras y células, ¿no? La célula la entendemos como esta unidad biológica funcional de todos los seres vivos. En la naturaleza solo existen dos tipos de células hasta ahora descritas, ¿no? No tampoco nos podemos cerrar a que se puedan describir algún día, ¿no? Otros tipos de células. De pronto ya encontramos ahí en la biología no se cumplen reglas, ¿no? Y encontramos ahí de pronto quimeras o estructuras o células que difieren de un patrón que le llamamos un background, un bauplan, ¿no? En biología, distinto. Y tenemos células cuyo material genético no se encuentra rodeado por una membrana, que son los procariontes, y una célula cuyo material genético sí está delimitado por una membrana, que son las células eucariontes, ¿no? Entonces, estos dos tipos de células, pues, a su vez, constituyen los individuos, aquellos que en algunos casos, como las bacterias, pues o las levaduras, ¿no? Una sola célula, una procarionte, un eucarionte, un protozoario, un protista, un tripanosoma, etcétera, es una sola célula, y que a su vez otros tipos se agregan en tejidos, en órganos y demás. Pero lo relevante es que tienen características morfofisiológicas y un metabolismo peculiar, lo cual conlleva a entender pues toda la diversidad biológica que tenemos, ¿no? Desde una simple charca podemos encontrar un montón de diversidad al observarla al microscopio, desde la masilla de los dientes del perro, como lo hizo Anthony van Leeuwenhoek, este holandés que ni era científico, pero era un amateur del pulido de los lentes y diseñó uno de los primeros microscopios y realmente pues fue el primero en observar bacterias, ¿no? Bacterias de la masilla del diente de su perro, está reportado, y bueno, de una charca, de un charco, y hasta su propio semen lo observó y dibujó estos movimientos azarosos, ¿no? Dentro de la magnificación que lograba a través de su microscopio y demás, ¿no? A su vez, tenemos organismos ya como individuos como tal, pero hay que diferenciar aquellos autóctonos que se refieren a los que se encuentran en un hábitat determinado. Esto que les mencionaba hace rato de la ecología
geográfica que nos delimita y nos va dejando una especiación, que se vayan formando ciertas especies a lo largo de la línea evolutiva, y que viven en un ambiente determinado. Y algunos otros que son alóctonos, temporales, que van de paso, que pueden llegar incluso con una riada, que pueden llegar si de pronto hubo una deforestación, pues migran y llegan y se establecen, y llegan y quieren competir con los que están, incluso quitándolos, ganándoles y demás, ¿no? Entonces, estos son alóctonos, son temporales, realmente no es su hábitat, pero las presiones del ambiente hacen que vayan fluctuando hacia otro lado, en comparación con los autóctonos, que pues ya están bien establecidos, tienen sus factores bien delimitados, les gusta estar ahí y se especializan y pues son prácticamente de esa zona, ¿no? Tenemos entonces en la siguiente escala las poblaciones, ¿no? Este era el ejemplo que les mencionaba de los perritos de la pradera. Entonces es un grupo de individuos de la misma especie que viven en un lugar y momento determinado, ¿no? Son espacio-temporales compartidos. Entonces esta sería una población, es el grupo de conjunto de individuos. A su vez, una comunidad va a ser un sistema biológico que nos agrupa un conjunto de poblaciones. Entonces tenemos las poblaciones de las cebras, las poblaciones de los elefantes, las poblaciones de los cocodrilos, las poblaciones de los leones, situándonos en un ambiente tipo Serengeti, ¿no? El Rey León y todo esto. Entonces, esto tendría que ser entonces, es definido como una comunidad, ¿vale? Un conjunto de diferentes poblaciones, a su vez de individuos, en general, pues que son de la misma especie, pero que ya están compartiendo un hábitat por igual, ¿no? En este lugar, en un momento concreto. Porque no vamos a regresarnos a encontrar algún otro, no sé, algún otro felino del pasado, ¿no? En un ambiente, porque ese ya se extinguió, ya no está. Por eso hablamos de en un momento y lugar determinado, o sea, temporal, en este tiempo, y no regresar a los mastodontes o a los dinosaurios o una cosa así, porque no se mezclan, ¿no? Entonces, todas estas comunidades conviven y comparten un espacio al cual se le denomina ecosistema. Este término de ecosistema fue acuñado por primera vez por los británicos Clapham y Sir Arthur Tansley, y fueron pues los primeros que propusieron que realmente era una unidad organizacional de los seres vivos, es decir, hay una organización que podemos visualizar en un área determinada de seres vivos presentes y que interaccionan con estos factores ambientales físico-químicos. Entonces, aunque para esos años que ustedes observan ahí, pues ya estaba esta preocupación por ver todo lo que el ambiente rodeaba, todo lo que el ambiente podía darnos como elementos de lo que estaba ahí, que son dos términos que ya les había mencionado hace rato, que tiene que ver con los factores bióticos y los factores abióticos. También se y su mismo nombre se llama, también se puede definir como este conjunto de especies de un área determinada que interactúa entre ellas y con su ambiente abiótico, ¿no? Entre los propios seres vivos y sus factores abióticos. Entonces, pues esta es una definición también propia de ecosistema. También ustedes en la lluvia de palabras, en la nube de palabras, hablaban mencionaban el hábitat, ¿no? Todo lo que rodea a un organismo vivo, ya dijimos de estos factores físicos, químicos y biológicos. Y pues que tenemos entonces que diferenciar estos factores ambientales, estos seres vivos, de acuerdo a la escala, que como ustedes conocen quizás los 5 reinos, pues ahora se ha reducido a los dominios o a los 3 dominios. Antes el reino monera,
plantea estos como los 3 dominios, pero también hay 4 dominios, hay 5 dominios, o sea, hay otros sistemas que se basan en las características que los de Bauplan o de esta base, que los ubica en los diferentes grupos que conozco, sino que en los dominios tiene que ver ya más finito con la parte de todos los seres vivos. Tenemos ribosomas, este organelo especializado en la síntesis de proteínas que se obtiene el RNA ribosomal, muy conservada, y que a todos los seres vivos le sacan los ribosomas, extraen los ribosomas, los subdividen en la subunidad pequeña, en la subunidad grande. De la subunidad pequeña sacan una molécula muy particular que es el RNA ribosomal, porque pues obviamente es un ácido nucleico que contiene, es un material genético que contiene los ribosomas y que se ha conservado, y con eso hacen entonces la clasificación de los 3 dominios, y de tal modo que tenemos 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea, ambos procariontes, y el dominio eucaria. Y entonces, por otro lado, los factores abióticos que tienen que ver con el agua, el suelo, la luz, la temperatura, en general las partes inertes o físicas del ambiente, es decir, pues todo lo que no podemos adjudicarlo como vivo, pero ahí hay como muchas también discrepancias, ¿no? Pues del suelo, realmente en los intersticios, con el agua, con la cantidad de organismos asociados y demás, pues entonces no es así como tal el mineral, las rocas como tal, ¿no? Sino es todo un complejo. Pero bueno, eso es un ambiente también, ¿no? Entonces, podemos enfocarnos a que los factores abióticos podemos subdividirlos digamos, físicos del tipo climáticos: la temperatura, la luz, la humedad, la presión atmosférica, la pluviosidad. Los físicos no climáticos: la salinidad, la turbidez, el pH, la densidad, ¿no? Que son parámetros que se han establecido muy claros, que se conoce pues ya bastante de cómo determinarlos, de cómo medirlos, de cómo compararlos entre un ambiente y otro, etcétera. Y entonces estos factores abióticos le hacen un contrapeso muy, muy fuerte a los factores bióticos, porque en la ecología vamos a relacionar estos factores con el hecho de que todos los seres vivos, no importa su naturaleza, van a necesitar algo mínimo para poder, ya dijimos, obtener sus nutrientes, construir sus macromoléculas y a su vez mantener la célula, ¿no? Y al final traducirla en ATP, ¿no? Ese es un flujo que se tiene que cumplir, y que aunque no sean solo nutricionales, pues esto les permite a su vez subsistir, ¿no? Y obviamente permanecer pues vivo en el ambiente, ¿no? Con un papel funcional, como parte de un nicho ecológico, como parte de cumplir con ciertos papeles funcionales que cumplen para tal efecto. Y la otra parte de la ley de tolerancia de Selford, que nos dice que, bueno, cualquier deficiencia o exceso de estos factores ambientales, pues puede ser incluso un factor limitante para que la existencia de un ser vivo. O sea, si de pronto cambia mucho la cantidad de actividad de agua presente, pues hay células que la célula tiene un componente entre 85 y 90% de agua. Entonces, si le quitamos el agua, pues hay muchos seres vivos que no van a subsistir a esta carencia de agua. Y otros tantos van a poder cambiar y modificar parte de su estructura y, por ejemplo, producir endosporas, en el caso de los procariontes, o esporas, o quistes, oquistes, o otras estructuras de resistencia ante los cambios ambientales adversos. Entonces, estos cambios que para nosotros pudieran ser como no tan abruptos, decimos, ok, tengo frío, pues me pongo un suéter. Tengo calor, me quito el suéter. Entonces, para nosotros como individuos, a lo mejor sí nos afecta, pero somos más tolerantes a esto. Claro que nadie se va a ir en bikini caminando, pues obviamente a un paseo por el norte, por Noruega, ¿no? Obviamente en pleno invierno.
obviamente vamos a tener que adaptarnos a esos cambios, pero aún así, estas tolerancias pueden ser una franja muy sensible para algunos microorganismos, pero para otros no. Para otros nos dan una lección realmente que nos dejan perplejos ante estas grandes tolerancias. Y justamente una de mis líneas de investigación tiene que ver con algunos microorganismos extremófilos, en particular bacterias extremófilas que hemos empezado a trabajar en laboratorio y a conocer. Entonces, estos factores abióticos, como les repito, en este margen de tolerancia que pueden encontrarse, pues pueden tener condiciones desfavorables del medio, ¿no? De pronto, pues, un incendio, de pronto una nevada, de pronto una lluvia intempestiva, etcétera. Y límites de tolerancia que también se pueden modificar y adaptar, e incluso pues tener nuevas condiciones ambientales que puedan soportar o tolerar y demás. Pero en ecología nosotros lo tomamos como una valencia ecológica, es decir, justamente esta posibilidad que tiene la especie para habitar diferentes medios, relacionarse con diferentes factores, o sea, esa capacidad un poco de resiliencia de los medios, de los seres vivos, y tienen este margen de tolerancia. Entonces se habla de esteno, cuando hablamos de especies esteno, tienen un estrecho margen de tolerancia, y es decir, su valencia ecológica es baja. O sea, no les gusta estar cambiando, no son más estables, les gusta la estabilidad, ¿no? Y Euri, que tienen un amplio margen de tolerancia, entonces de pronto, pues si hay un vertido de alguna farmacéutica en un cierto río o en un cierto cuerpo de agua, pues tienen amplio margen de tolerancia, ¿no? Soportan estos cambios abruptos en la calidad del agua, pues que inicialmente no estaba, pero con este vertido, pues les cambia. Y entonces esta especie tiene una alta valencia ecológica, ¿vale? Entonces un término ahí asociado a qué tanto toleran. Y entonces, ¿qué tanto toleran o qué tanto estos factores abióticos nos están diciendo? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, con la temperatura, ¿no? Nosotros en microbiología, en el caso particular de microbiología, hablamos de microorganismos psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Ustedes como médicos seguramente tienen muy claro cuáles son, por ejemplo, esos rangos en los que nosotros podemos tener una tolerancia que decimos, no, en un rango de los psicrófilos pues son muy pocas bacterias las que sobreviven. Pues sí, muy pocas a las acondicionadas a ambientes de 4 grados Celsius, pero si lo piensan en un congelador, en un refrigerador, vamos a encontrar estas temperaturas, pero va a haber bacterias altamente patógenas como monocitógenes que también causan virus y pues es el foco de todos esto que tiene están conservando los alimentos bajo refrigeración o congelación. Y por el lado contrario, decir, bueno, es que si tú sobrecalientas y cueces y te quieres comer el corte de carne carbonizado, pues sí, o sea, lo puedes hacer, ¿no? El sabor, pues también depende del gusto del paladar de cada quien, pero va a haber bacterias y quistes y oquistes y huevos del minto que van a sobrevivir a las temperaturas de cocción. A lo mejor no del chamusqueo en las brasas, pero sí la ebullición, la olla express, perfectamente pueden estar viables. Los huevos o sea, los huevecillos de Ascaris, la misma tenia y un montón de patógenos, de elementos y demás que soportan, y de endosporas de bacterias, Clostridium, Botulinum, etcétera. Todas estas, un montón de problemas, pues están ahí, ¿no? O sea, aunque son termófilas o acercándose a hipertermófilas, pues ahí sin ningún problema, ¿no? Entonces, pero estas se adaptan y decimos, bueno, pues una zona de peligro es la temperatura ambiente, porque entonces sí, las ensaladas, los embutidos, las cremas pasteleras, ¿no? Pasteles, postres, etcétera, pues están a temperatura ambiente donde se desarrollan la mayoría de bacterias patógenas hacia una temperatura corporal humana, que son 37 grados Celsius, como bien lo saben, y que entonces proliferan un montón de
de microorganismos en estas zonas, ¿no? Que son los mesófilos, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esas clasificaciones de los microorganismos, pero estos, como ven en la curva de las gráficas, pues tenemos un mínimo, tenemos un óptimo y tenemos un máximo. Entonces, pues aquí se encuentran sin ningún problema. En cuanto a necesidades de oxígeno, igual clasificamos aquellos aerobios estrictos, anaerobios facultativos, anaerobios, anaerobios como tal, anaerobios estrictos, aerotolerantes y microaerofílicos, ¿no? Entonces, considerando esta cantidad de oxígeno atmosférico, que es menor al 20%, pues entonces estarían estos microorganismos. Y en los tubos vemos justamente dónde se desarrolla más la biomasa de cada uno de los grupos o de la clasificación por necesidades de oxígeno, y pues es la biomasa abundante que nosotros vamos a observar en un tubo con un medio de cultivo semisólido cuando se hacen estas pruebas. En el caso de otros factores, por ejemplo, como el pH, o sea, nosotros conocemos la escala básica de pH, ácido, neutro, alcalino, pero pues obviamente los microorganismos están dentro de toda la escala sin ningún problema. Pueden crecer pues muchas de las bacterias patógenas, bacterias productoras de ácidos, levaduras, hongos, en los diferentes rangos, sin ningún problema. Y podemos tener también, por ejemplo, muchos de los nombres asociados a estos ambientes, como Bacillus alcalophilus, pues su óptimo es de 9.5, su mínimo es de 8.5 y su máximo es de 11.5. Pero tenemos también, por ejemplo, Nitrobacter, que podemos tenerla como un mínimo de 6.6 de pH, vivir en un ambiente entre 7.6 y 8.6, que ya empieza a ser bastante alcalino, y hasta 10, ¿no? Pero podemos, en el caso contrario, tener, por ejemplo, Bacillus acidocaldarius con un mínimo de pH 2 a 3.5, hasta con un máximo de 6, y así estar nosotros conociendo cuáles son los mínimos, óptimos y máximos, que son pues estos rangos de, por ejemplo, de pH. Entonces, pueden tolerar incluso, pues, irse adaptando, ¿no? Estas modificaciones, como les decía, un vertido abrupto, un vertido de aguas industriales que modifican muchísimo el pH, pero los microorganismos obviamente se adaptan por estos rangos que tienen de tolerancia. En el caso de la nutrición, nosotros podemos clasificar aquellos que su fuente de energía es la luz, son los fotótrofos. Puede haber fotolitótrofos, como ven aquí. Litos viene del término griego roca, entonces hacemos el símil hacia algo inorgánico, ¿no? Tenemos ácido sulfídrico, tenemos agua, por ejemplo, bacterias del azufre. Estos se llaman fotolitótrofos. Y los fotoorganótrofos, pues consideran obviamente materia orgánica asociada, y aunque la luz es la fuente de energía básica, pues de todas formas van a ser este tipo es clasificada como esta nutrición. Y todo aquel compuesto químico de naturaleza químico, por eso el nombre de quimiótrofos, de naturaleza inorgánica, pues serán los quimiolitótrofos, y de todos los que, como bacterias quimiorganótrofos, este término que va así escrito, no está mal, con ego, así se escribe, pues de materia orgánica. Entonces, pues animales, hongos, bacterias, etcétera, pues como tal, ¿no? Entonces, si nos referimos a la fuente de carbono, como está aquí, se subdividen en autótrofos y heterótrofos. Entonces, en la primaria nos enseñaban, ¿no? Autótrofos, los trabajadores, los que fabrican su propio alimento, o sea, simplemente pues con la luz, ¿no? Y aquí tenemos pues un montón de ejemplos, también tanto bacterianos como algas y demás. Y heterótrofos, ¿no? Los flojos, los que tienen todo servido en la mesa, ¿no? Los que no les gusta fabricar a partir de moléculas pequeñas sus grandes macromoléculas y demás, pues ahí podemos diferenciarlos, ¿no? Y por el otro lado, a partir de la fuente de hidrógeno, pues podemos también tener estas dos asociaciones. Y bueno, son, en cuanto a nutrición, está. Tenemos muchas otras clasificaciones, pero ya no voy a ahondar mucho en ellas, nada más se las voy a mostrar, por esto que les mencionaba que en el laboratorio estamos trabajando con algunos extremófilos, pero si hablamos también, por ejemplo, de la presión, estos microorganismos y seres vivos, porque no solo microorganismos, dije mal, seres vivos que viven en el fondo marino,
adaptados a elevadas presiones, por ejemplo, se les puede llamar piezófilos o hiperpiezófilos, y que en general son barófilos, y pues ahí tenemos cercanos a las ventilas hidrotermales, y en el fondo marino, pues un montón, ¿no? Pero estos son los piezófilos. Tenemos a los halófilos, ¿no? Los que toleran altas concentraciones de cloruro de sodio. Pues algunos son tolerantes, entre 0 y 0.5 y 5%, perdón, entre 2 y 5, entre 5 y 20, y los extremos, ¿no? Entre 20 y 30, estas que se encuentran en las salinas, en muchos de los desiertos, en suelos salinos y demás, pero lo que también nos importa conocer, y pues parte de la tolerancia de la que estamos hablando, pues son estas generalmente arqueas, son del grupo del segundo dominio que mencioné, dominio arquea, y pues son muchos de los ejemplos como tal. Nosotros en unas gotas de ojos estamos hablando de una solución salina, o una solución salina isotónica, solución de Ringer, que tiene 0.5, ¿no? 0.85 de cloruro de sodio. Entonces, imagínense, pues esto es prácticamente, son muchas veces más lo que soporta hacia el cloruro de sodio. Y solamente estamos hablando de cloruro de sodio, no de otras sales. En radiación nos referimos a radiófilos, ¿no? Soportar, pues dependiendo las unidades, pero 10.000 grays o 100 rads o digrays, que también es otra medida. Pues por ejemplo, de Deinococcus radiodurans, que se utiliza como un indicador, como tolera mucho la radiación, pues se utiliza en lugares donde se maneja radiación como un indicador. Si se muere de Deinococcus, pues imagínense la parte letal que le pudiera hacer al humano, ¿no? Entonces es importante también conocer. Otros que soportan de estos factores abióticos, por ejemplo, la baja actividad de agua, que decíamos los xerófilos, menor al 0.85% de agua, ya las células están pues sufriéndola porque no tienen realmente agua necesaria. Pero esto se va a referir mucho, por ejemplo, en alimentos donde se busque que esos alimentos de baja actividad de agua, pues en principio no deberían tener bacterias, pero ¿qué pasa con estos seres vivos que soportan, ¿no? Pues pueden estar soportando, y por ejemplo en un cereal, en unas mermeladas, en unos dulces deshidratados, en unas nueces, en unas almendras, etcétera, pues nos las venden en bolsas, y luego ¿qué pasa? Compramos la bolsa grandísima y ya hasta abajo ya empiezan los hongos, ¿no? Se ven algunas verdosas, algunas que cambian de color blancas, y nosotros como buen mexicano, pues nada más límpialas y pues no te va a pasar nada, te las comes y ya, ¿no? O estas cuestiones que evalúan pues realmente, por ejemplo, muchos de los hongos que tienen aflatoxinas, que pues obviamente son muy peligrosas para los seres humanos, pero aún así nos venden seguramente las tortillas con, aunque hay una norma y una legislación y todo para monitorear, ¿no?, el contenido de aflatoxinas en el maíz, pues obviamente las vuelven a procesar y pues otra vez ahí va con todo hongos. Claro, cocidas en el comal y todo, pues ya se supone que minimizamos mucho la carga, pero realmente pues como que ponemos siempre a prueba nuestro sistema inmune con todo esto, ¿no? Sin embargo, los xerófilos también es un grupo de patógenos bien importantes, y sobre todo al área de alimentos, que tienen que velar por el empaque, un empaque adecuado, que no genere humedad, porque si no, pues se desarrollan, crecen estos microorganismos y tal, ¿no? Por ejemplo, en tolerancia a metales pesados, los metalotolerantes, que pueden ser muy pesados, zinc, cadmio, plomo, mercurio, etcétera, pues hay muchos ejemplos ya reportados de altas dosis que sin embargo, pues soportan altas concentraciones de metales, ¿no? Y todo esto tiene que ver entonces con estos factores que están en el ambiente. Los seres vivos están, pues, digamos, supeditados a que estas concentraciones pues les afecten, o bien pues las toleren, ¿no? Como muchas de las plantas que utilizan, que después van a platicarles mis colegas, por ejemplo, en remediación de suelos, ¿no? Entonces tenemos muchas metalófitas que pues hacen como tal un papel fundamental. Entonces, si vemos así por ejemplo, en un suelo,
pues estamos viendo los diferentes horizontes, estamos viendo que tiene materia orgánica en menor proporción, que tiene sólidos, que tiene una parte de líquidos, que les decía en los intersticios de este suelo, de esta roca, ¿no? De esos minerales que están ahí también puestos de materia orgánica, tiene gases atrapados, tiene una comunidad de seres vivos, por ejemplo, que rodean a la raíz, toda la rizosfera, ¿no? Dependiendo del tipo de planta o de árbol, pues hay diferentes tipos de raíces que pueden llegar a más profundo y hacer todo un ecosistema per se de un ambiente de rizosfera, lo que rodea toda la raíz, con todo esto que ustedes ven en la gráfica, con todos estos elementos, pues van a estar ahí como tal, ¿no? Va a haber muchos minerales, va a haber agua, solutos, gases, compuestos orgánicos, y a su vez, que es la parte abiótica, y a su vez, pues en todo lo que tenga que ver con lo que rodea la raíz, a las raíces, a la fauna, en general todos los detritívoros, todas estas lombrices, muchos escarabajos, las hormigas que hacen galerías y demás, que están también teniendo su papel específico para mantener todo ese ambiente y, por supuesto, pues muchos de los descomponentes. Entonces, entre sí, de todas formas, va a haber una competencia, siempre va a haber buscar estas asociaciones. Otro término que no quiero dejar pasar es hábitat. A hábitat nos referimos a este lugar físico, a este conjunto de factores físicos y geográficos que también en los que nosotros encontramos a los seres vivos, y diferenciarlo de nicho ecológico hacia esta función que tienen los individuos en un lugar determinado. Es digamos, sumar el lugar y sus actividades, o sea, el papel funcional que llevan a cabo, pues para que obviamente el ecosistema esté funcionando. Dentro de los nichos tenemos pues de varios actores, ¿no? Tenemos polinizadores, como pueden ver en la imagen, tenemos carroñeros, directamente van sobre materia orgánica, justamente para saciar su modo de comer, ¿no? Tenemos depredadores y tenemos muchos papeles de los descomponedores, que son los que todos en conjunto pues van a estar funcionando para los niveles y cadenas tróficas que más adelante en otra sesión vamos a abordar. También tenemos otro concepto asociado a los gremios. Los gremios son poblaciones que se relacionan metabólicamente, o sea, no necesariamente tienen que tener un parentesco filogenético, o sea, no ser de las mismas especies, pero todas se relacionan metabólicamente, hay un cometabolismo y a veces puede haber una competencia, es decir, una interacción competitiva entre los miembros del gremio, porque pues todos, como van sobre los nitratos que les gusta del suelo, los fosfatos, ¿no? Entonces, algún mineral en específico, pues tiende a agotarse porque todos ejercen una presión sobre el mismo, pero se relacionan metabólicamente y pues todas tratan de sacar provecho de ese ambiente y pues tener una diversidad en equilibrio, ¿no? Que se encuentren ahí como tal los seres vivos. La biosfera lo vemos como el conjunto también de los ecosistemas naturales. Tenemos la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, ¿no? Como tal. Y un término, pues obviamente más nuevo que se ha retomado, que tiene que ver con la antroposfera. Considera obviamente parte de la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, y hacemos estas interpretaciones hacia la transformación por la actividad humana. Entonces, nos encontramos en el antropoceno por todo lo que tiene que ver, la presión que tiene que ver y las actuaciones que tiene que tener hacia la actividad humana, ¿no? Que está regulada. Otro término que se usa es el ecotono. El ecotono es justamente un ecosistema de transición, es decir, algo que alberga especies que no se encuentran en los ecosistemas que lo rodean. Aquí vemos un ecosistema terrestre, que sería como el ecosistema 1, vemos un ecosistema acuático, que es el ecosistema 2, pero sabemos que en el borde
va a tener características específicas y también, por lo tanto, especies solamente de esta zona. O sea, la tortuga no va a estar acá directamente acuática porque obviamente es una tortuga terrestre, pero no se va a adentrar hacia, no se va a alejar tanto del cuerpo de agua que le provee el anidamiento de los huevos, la reproducción, etcétera, o, por ejemplo, un renacuajo, etcétera, que no tienen la capacidad de que el adulto salga, que el juvenil se encuentre fuera del agua porque lo requiere. Entonces, este se llama ecosistema de transición y se le conoce como, por ejemplo, en este caso, una zona más pantanosa, porque no es ni terrestre ni es acuática y se encuentra pues, en medio como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí lamentablemente tengo otro video, entonces pues no va a ser posible visualizar como tal el video, pero bueno, les comparto yo la liga. De estas dos actividades que les estaba mencionando, que tiene que ver tanto con justamente entender esta ecología social, entender la participación del hombre en los ecosistemas, pues tenemos, digamos, dos tipos de acciones. Antrópica, pues porque obviamente el humano ejerce una actividad o una acción sobre su entorno, y antropogénica porque esto se ve, la actividad que el ser humano y que se ve reflejada en la naturaleza como consecuencia de un cambio en la naturaleza, ¿no? Entonces, igual son términos que ustedes pueden leer o tener, estar asociados a esta parte de la ecología también inmersa, ¿no? Y de tal manera que nosotros, justamente el video recapitulaba parte de estas imágenes que tengo aquí, de pues, las acciones que hemos realizado los humanos, lamentablemente, hacia estos efectos adversos al ambiente. Pues vemos imágenes de deforestación ya bastante claras en un sistema satelital. Vemos una contaminación de todo tipo, de agua, de suelo, de aire, producto obviamente de las industrias y del mal manejo de los vertidos, y obviamente pues que impactan directamente en las tres esferas ambientales. Pues este uso del que les mencionaba de los PETs, ¿no? De los plásticos en general, pues que parece ser que no entendemos, ¿no? Que hay islas también de PETs y que ahora pues los microplásticos juegan un papel preponderante para el estudio porque llegan hasta el cerebro, cualquier órgano, se retienen y pues están haciendo muchos estudios para ver el impacto que puedan tener. Se está obviamente haciendo en humanos, se están haciendo en animales, en esta magnificación de la cadena trófica, ¿no? Si tenemos una cadena trófica, que luego vamos a ver ejemplos, pues ahí vamos viendo este paso, ¿no? Esta bioacumulación, ¿no? Que se va dando de un ser vivo a otro y el que se lo come y también lo tiene y así sucesivamente, ¿no? Se va magnificando, o sea, una biomagnificación a lo largo de la cadena trófica, pues que muchos de los recursos naturales los estamos agotando, ¿no? Estamos terminando también con estas grandes reservas que teníamos derivado de nuestra actividad. Les digo, esto se menciona nos hace reflexionar en el video de todo esto. El cambio climático, ¿no? Que no podemos dejarlo de tener en cuenta estos efectos pues muy abruptos. La pérdida de la biodiversidad, que también es otra pues, hacia todas las especies. La escala excesiva, no regularmente se ven afectadas, las diferentes fuentes de contaminación, los vertidos, ¿no? Y sobre todo, pues ustedes como médicos, pues conocen muy bien las afectaciones que se tienen hacia la salud, y el ser humano que se ve propia salud, otras enfermedades va a aparecer porque la memoria
celular, ¿no? O sea, que se van a quedar los metales desde niños si son expuestos, el flúor que se acumula para fluorosis dental, pues todos los problemas a la salud que hay con la acumulación pues de los metales, la falta de concentración y demás, ¿no? O sea, muchos de los problemas que nos aquejan. Y en general, pues estructuras deficientes, ¿no? Que carecemos de nuestras plantas de tratamiento, de obviamente todos los tratamientos que se deben dar para mitigar los efectos de un vertido hacia por ejemplo, de la industria textil, a la atmósfera, etcétera, y que pues no contamos con toda la infraestructura. Y que pues cada día vemos muchísimos ejemplos, ¿no? Lamentablemente, de a todas las amenazas que conlleva un incendio, una deforestación, como dije, la pérdida de la diversidad, en específico pues de ciertos reptiles, de aves, disminuir la calidad de los recursos hídricos, el impacto humano que se tiene y demás. Eh, Obviamente hay una parte importante internacional, ¿no? Como es el panel intergubernamental del cambio climático, de un acopio pues, científicos que se reúnen, que se han reunido y que se seguirán reuniendo, y que obviamente como que vemos que las afirmaciones han cambiado, ¿no? O sea, cuando se ven los reportes y se detalla como la conclusión, este impacto en los años 90, que el incremento de la temperatura sea consecuencia de las actividades humanas. 5 años más tarde se sugiere un cierto grado de influencia humana en el clima global. En el 2001, esta reunión se habló acerca hay interferencias antropogéneas peligrosas en el cambio climático. En el 2007, pues el calentamiento del sistema climático es inequívoco, pues se tendrá que ver cómo funciona el incremento de estos niveles de concentración de gases de efecto invernadero. O en el 2014, ¿no? Entonces vamos así como en la carrera de qué es lo que está pasando, tratando de entender, pero pues, vamos muy lento, por ejemplo, pues, en diferentes ambientes, en los hábitats, ¿no? Entonces es sumamente probable, o sea, cuidan mucho las palabras, pero pues al final nosotros vemos el resultado y somos los que estamos recibiendo ese impacto, ¿no? Y bueno, pues recientemente, pues ya sabemos que esta amenaza del cambio climático sobre el bienestar humano y la salud del planeta, pues es inequívoca, ¿no? Entonces, finalmente, pues reitero, de las siguientes sesiones ya con mis colegas, pues ya van a ver específicamente enfocarse a contaminación de agua, contaminación del aire, contaminación del suelo, ¿no? Con otras cifras, otras dinámicas. Esto es un poco, también me tocó la partida a varios de los temas que se van a abordar, pues ya con otro enfoque, el efecto sobre los océanos, sobre cómo estamos, ¿no? O sea, ir viendo nuestras cifras en los impactos en el océano, en el agua dulce, en la agricultura y en el uso del suelo y demás. Entonces, pues para finalizar, es esta diapositiva de integración, ¿no? Que hemos revisado hoy del ecosistema como este medio natural. De todas formas, esta imagen pues la van a tener. Tenemos este repaso de pues, los factores que lo conforman, como estas interacciones de los seres vivos y cómo se ven impactados por estos factores bióticos, que son vivos y abióticos, pues todas la parte pues medular que ya les hablé, y las resistencias y tolerancias que estas puedan llegar a tener. Muy bien. Entonces, pues es un repaso realmente pues rápido. Traté de abarcar muchos de los temas, conceptos que son prácticamente pues básicos, ¿no? A todo esto. Pues es importante que lo tengan presente. Y, y bueno, pues yo les voy a compartir obviamente esta presa de apoyo, los links
de los videos, por supuesto, que no pudimos ver, y darles, les voy a liberar la actividad que van a tener que realizar para este módulo, para cubrir con nuestras otras horas que nos compete. Entonces, de cada sesión, pues va a haber una actividad que ustedes tengan que cubrir, y pues en ese PDF que yo les voy a subir a la carpeta de Drive, pues ahí van a venir todas las indicaciones, cómo se va a subir, cómo se va a guardar el archivo, etcétera, y bueno, pues ir trabajando y avanzar en el temario que propusimos. Y bueno, pues por ser esta primer sesión, pues yo espero que haya cumplido con sus expectativas, ¿no? Espero no haber sido muy tediosa con algunos de los términos. Traté de hacerlo, como son varias cosas, pues tengo que recapitular algunas y hacerlo de la manera más asequible para ustedes, pero con toda la confianza. Si alguien, mm, no sé, le faltan cosas y demás, pues contáctenme y por supuesto les hago llegar más materiales y demás. O sea, tampoco quiero llenarlos así de un montón de bibliografía que sea muy específica del campo, pero yo creo que esto les da bastantes herramientas a ustedes pues para tener los conocimientos que consideramos se deben adquirir al finalizar cada uno de los módulos que vayamos pasando. Creo que sí, muchas gracias, bastante útil. Efectivamente, pues como usted mencionaba desde el principio, ecología es un tema bastante amplio, muy amplio, entonces considero que se abordó lo general, entonces muchas gracias por el tema. Creo que la persona que seguía cadenas y redes tróficas, ¿verdad? Sí, es correcto. Y la actividad nos dice que en el PDF va a poner hasta cuándo hay para subirla, Sí, ¿verdad? sí. No se angustien por los tiempos, no empecemos con los tiempos, y todo va a estar ahí especificado, no se preocupen. Obviamente entendemos que también ustedes están en otras actividades, ¿no? Habrá una actividad que sea adecuada a los tiempos que solicita, y pues darles esta holgura pues de entregas y demás, ¿no? No que sea algo que los agobie, ¿no? O sea, tampoco, no es nuestra intención. Oh, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario en lo que alguien se anima o lo piensa, quisiera comentar. Como le decía, muchas gracias por su presentación. Creo que de los puntos que considero importantes es también la diferencia entre la cultura ambiental y el día, que creo que ya ahorita cada vez más, desafortunadamente, climático, los efectos que estamos viendo ya en el ambiente, pues a la gente en común o en general, pero vale la pena el darnos cuenta de que necesitamos pues de manera correcta los diferentes conceptos. Entonces, pues muchas gracias nuevamente. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Buenas noches. Ah, ¿escucha o no? Sí. Sí, Julio, escuchamos. Ah, ok. Bueno, la verdad, toda la clase Recording in clases y no progress. vimos la gran importancia que tiene ya en el mundo actual. Con una época tan plagada de información y desinformación, en el cual todos quieren hacer algo, pero muy pocos tienen el conocimiento de hacerlo de forma correcta. Desde que todos quieren sembrar un árbol, pero no saben que ese árbol no es adecuado para un ambiente en específico, y terminamos haciendo un desequilibrio ecológico por tratar de hacer una buena obra, ¿no? Entonces, falta mucho informar, dar una información verídica y crear toda una cultura de ecología, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que nosotros como médicos en esta área, en esta especialidad, va a ser una tarea que nos vamos a llevar, porque, digo, somos de los pocos que vamos a estar, digo, aparte de todo lo que son los ecologistas, los biólogos, que tienen una batalla sin fin durante años, que nos ha enseñado en la última diapositiva, y que pues nosotros también vamos a estar ahí al pie del cañón. Claro, desde luego. Y más con lo que se viene, ¿no? Epidemias, seres vivos emergentes, reemergentes,
pues muchas transmisiones zoonóticas, ¿no? Ya lo vivimos hace poco, entonces esto va para largo, desafortunadamente. Muchas gracias por los comentarios, compañero. No sé si alguien más quiera comentar algo más. Si no, pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Quedamos pendientes entonces ahí para la actividad. Les recuerdo que es carpeta de Dropbox. Ya está el link ahí en el grupo de WhatsApp. De todas maneras, lo vuelvo a enviar. Y es correcto, gracias. Muchas gracias. Muy buena noche. Hasta luego, que tengan Nos buena vemos la tarde. próxima semana. Hasta Hasta luego. luego.